Cuando me enteré de la muerte reciente de un personaje principal en Padre de Familia, un pensamiento llegó a mi cabeza. Es algo que he tenido desde hace un tiempo, y he meditado bastante, el cómo una producción, por un motivo u otro, saquen a un personaje de una serie o saga. Existen muchas maneras de sacarlos, ya sea que se mude, jamás se sepa de él, o en donde simplemente desaparece. Sin embargo, la manera definitiva en la cual un personaje es eliminado, es que cuando llega a cierto punto de la historia, en la cual se presenta un giro dramático, en el cual ese personaje eliminado es asesinado, ya sea de una manera triste o casual. Pues en este video les quiero presentar mi pensamiento de lo que pasa cuando el creador o una producción matan a algún personaje. Acomódense y disfruten este video, que se titula Cuando matan a un personaje. Sin más que decir, comienzo. Punto número 1. ¿Cómo matan a un personaje? Como sabemos, en algún producto en la industria del entretenimiento, uno de los puntos más elementales en una buena historia son los personajes. Cada personaje tiene un papel importante, aunque sea el más mínimo en la historia. Sin embargo, cuando avanza la historia, se presenta la evolución, no solo del protagonista, sino de los demás personajes, que en ocasiones algunos de estos tienen momentos dorados. Pero cuando la historia llega a dar un giro inesperado, suelen presentarse muchos cambios radicales, de los cuales algunos fanáticos se suelen quejar ya que ellos no aguantan los cambios, pero hay otros que los soportan y los aguantan. Sin embargo, uno de esos giros dramáticos se presentan cuando un personaje, importante o no, muere en el acto. Existen muchas maneras de matar a un personaje, las cuales serían, en un enfrentamiento hacia el antagonista de las cuales no se salvaría, un sacrificio noble, o un simple giro inesperado de muy mala suerte en la cual muere, ya sea lenta y dolorosa o de una manera realmente rápida. Y en el caso del antagonista, sería por confiarse demasiado, por tener un gran poder y expone su debilidad por un momento, por castigo divino de parte del destino, o en pocos casos, una traición de parte de alguno de sus subordinados. Eso obviamente al protagonista, si es uno de sus amigos o aliados, le entra un gran dolor en su pecho y se pone a llorar, y si es el mismo antagonista, él se queda pensando, pero los demás celebran. En las películas gore o terror no es de extrañarse que muchos de los personajes mueran, ya que el objetivo es mostrar material psicológico muy elevado, y por lo tanto las muertes aquí no son de llanto, sino de pánico y hasta asco. Actualmente este material lo han explotado tantas veces que ya no sorprende a nadie. Otro caso serían las muertes en producciones infantiles, como Disney, aunque las muertes no sean gráficas. Aún así, en ocasiones les suele llegar una gran tristeza incluso hasta el mismo espectador. Si ustedes vieron la muerte de Mufasa en El Rey León, o la muerte de la madre de Bambi, ya sabrán a lo que me refiero, jeje. Y en el caso del material de contenido romántico, como Romeo y Julieta, los protagonistas forman un lazo tan fuerte que uno no desea separarse del otro. Pero cuando llega algún punto de la historia, uno de esos personajes muere, y por lo general suele ser en los brazos de su pareja, y suele transmitir un sentimiento de dolor que se ve en el mismo personaje, ya que éste le guarda un gran acercamiento a su amada o amada. La verdad lo entiendo, jeje, uno no desea perder a alguien amado, si saben a lo que me refiero, jeje. Bien, para no hacer tan largo el video, mejor vayamos al siguiente punto. Punto número 2. ¿Por qué recurren en matar a un personaje? Cada hecho importante tiene un porqué. En el caso de las producciones, existen muchas razones por las cuales recurren a matar a un personaje, los cuales explicaré. Uno de los casos más comunes sería en el hecho de que este personaje no dé mucho aporte en la historia y lo eliminan definitivamente, o por el simple hecho de la falta de presupuesto o actitud en los actores, en las cuales las producciones les suele guardar un gran rencor, y matan al personaje para despedir al actor que lo interpreta. Otro caso sería para querer revolucionar la serie y crear una nueva saga, y por eso recurren a este tipo de cambios matando a uno de los principales, ya que el hecho de que no esté suelen presentar muchos cambios, o el personaje se vuelve molesto, al punto en que dices que alguien lo mate. En pocos casos, sería que ese actor, ya sea de voz, o que representaba al personaje, es irreemplazable y se perdería la esencia del mismo personaje, por lo cual deciden asesinar al personaje, como un homenaje al actor diciendo, te extrañaremos.
Y otro caso que es algo frecuente es matar al protagonista para darle un cierre dramático a una serie o saga, ya que este suele ser el más importante y sin el protagonista no hay historia, por lo cual al llegarle la muerte, se presenta el clímax final de la historia. Pero en otros casos, para evitar el fin de la historia, suelen cambiar al protagonista por otro personaje diferente a él, para darle un nuevo toque psicológico a la historia, por lo cual a algunos fanáticos les suele molestar, o simplemente celebrar. Por lo cual explicaré el último punto a tratar del video. Punto número 3. La reacción del fan. Por lo general, durante el transcurso de la historia, un personaje principal, dependiendo de sus cualidades o actitudes, suele robarse el corazón de muchos fans, o simplemente ser muy odiado por todos, por lo cual al morir, dependiendo de su actitud, suele provocar impacto en el espectador. Pero no se confíen, la estupidez no tiene límite alguno. ¿Por qué digo esto? Es simple, cuando el espectador se encariña con algún personaje, por algún motivo u otro, al momento de su muerte suele provocar la ira de algunos fans a tal grado de hacer campañas innecesarias. No estoy hablando de todos, sino de los fanboys de alguna serie en particular. Por lo cual voy a explicar los ejemplos. Ejemplo 1. Las muertes de Goku. Como sabemos, Akira Toriyama, el creador del anime, iba a terminar Dragon Ball en la saga de Freezer, pero como siempre un personaje que es querido, sobre todo por los Dragon Balleros, no les gustaría ver a su héroe morir de manera definitiva. Obviamente un fan normal le daría una atmósfera de tristeza, pero aún así lo soportaría, pero en cuanto al fanboy simplemente chilla como niño chiquito pidiendo más Dragon Ball, que Goku no muera. Pues en lo personal, ese fue el error que cometió Akira Toriyama, alimentar a los fanboys, y haciendo que el cielo, en lugar de ser un descanso eterno, ahora sea una sala de espera. Ejemplo 2. La muerte de Brian. Esta es una de las más recientes, y posiblemente muy conocida. Hace tiempo la FX anunció la muerte de uno de los personajes de Padre de Familia, pues como sabemos, en alguna serie ya sea del género que sea, un personaje debe morir para darle otro rumbo a la historia. Sin embargo, la víctima no fue la esperada. Me refiero a uno de los personajes principales, Brian, el perro de la familia, uno de los personajes más queridos de la serie, muere de una manera muy letal, cuando un auto fuera de control lo golpea, y para serles sincera la muerte fue muy gráfica a pesar de que es animada. Muchos esperaban a que la hija fuera la víctima, ya que es una de las cosas que la caracterizan, ser alguien fea que nadie quiere, pero cuando resultó ser Brian, muchos fans se molestaron, creando un movimiento que en lo personal es muy tonto. Ya he explicado los ejemplos, ahora mencionaré lo que pasa cuando el personaje que matan es odiado. Cuando un personaje se comporta de una manera muy molesta y hasta cruel, muchos fans comienzan a odiar al personaje conforme avance la historia, o en el caso de un fanboy de una pareja, simplemente odian a un personaje por estar cerca de un miembro de la pareja favorita. Sin embargo, por alguno de los motivos que mencioné anteriormente en el video, celebran esa muerte, que no lo verán más. Un buen ejemplo de esto sería la muerte de uno de los personajes más desgraciados del anime, y que en lo personal odio con toda mi alma. School Days, una serie que no me gustó mucho, y fue una experiencia muy amarga por muchos motivos. Uno de ellos serían sus personajes, y las experiencias hentai que tuve la desgracia de ver, y que a la larga tuve que soportar. Pero sobre todas las cosas, lo que más he odiado, incluso muchas personas, es el protagonista, Makoto, que es un verdadero hijo de fruta. Perdonen la grosería, pero de verdad es muy odioso, por engañar a su novia, Kazuna, que es muy inocente, y en lo personal muy clichéada. Sin embargo, cuando la muerte cruzó su puerta en manos de Sekai, muchos comenzaron a celebrar el fin de este maldito canino de dos patas, incluyéndome. Pues sin embargo al final la pobre de Kazuna, la novia, acaba loca al final. Tal vez lo que dije es una más mini crítica que ejemplo, pero solo quería desahogarme un poco. Conclusión final. Mi conclusión es que si un personaje de una producción, sea cual sea la razón, muere, debemos soportar los cambios, porque si no todo sería monótono y aburrido. Y si tú, el que ve el video, si ves a tu personaje favorito morir, es mejor aceptarlo, y que la muerte es algo que pasa en la vida real, y que debemos superar si alguien cercano a nosotros muere. Pues si es su personaje favorito, no tienen que chillar, que la muerte de un familiar es mucho peor.
Ya para cerrar este video completamente, les quiero decir que todo lo que dije fue solo un pensamiento, y no mencioné todos los motivos y todas las muertes. Si tienen algún motivo o muerte con la cual ustedes lloraron en un producto del entretenimiento, pueden ponerlos en los comentarios. Y la intención de este video no es ofender a nadie, solo expresar lo que tengo en mi cabeza. Yo por mi parte me despido, cuídense compañeros y compañeras, les saluda la pájara verde. Hasta pronto y chao.